Buenas a todos los inicuos visitantes de este canal. Vamos a continuar aprendiendo acerca de los trastornos de personalidad y cómo nos afectan en la convivencia como seres humanos y cómo nos ha afectado cuando fuimos miembros de la Iglesia Sud. Poder entender cómo afecta a los ahora miembros el hecho de tener estas personalidades tanto en su cúpula. Eso incluye a sus propios orígenes de la persona con quien empezó todo esto, que es José Smith, y cómo hoy en día podemos seguir encontrando este tipo de personas en sus filas y en su cúpula actual. Por eso me parece tan necesario saber cómo podemos identificar a esta minoría que, aunque sean inferiores en número, nos pueden complicar la vida. Si ya hacen daño a nivel personal, pues imaginaros de manera colectiva, ¿no? A gran escala, dentro de una institución que ejerce el control mental, el abuso psicológico, financiero, social, emocional, etc. Hoy hablaremos del trastorno de personalidad narcisista. Bienvenidos a Mormonismo y Narcisismo. Bueno, hablar de TPN, trastorno de personalidad narcisista, o en inglés Narcissistic Personality Disorder, es un tema muy amplio. Es un trastorno muy curioso por sus características, porque de todos los trastornos o desórdenes de la personalidad que salen en el DSM-5, es el que contiene en su manera de actuar más manipulaciones, y pude apreciar que la Iglesia Mormona tiene como institución todas estas características que son en su gran mayoría tóxicas, tal y como vimos a cada una de ellas en la serie Mormonismo Tóxico. Y utiliza las mismas manipulaciones que los psicópatas y sociópatas. De hecho, para muchos psicólogos no hay diferencia entre psicópatas, sociópatas y narcisistas. Pero para nosotros es importante marcar la diferencia entre lo que es un trastorno de personalidad narcisista y una etiqueta sin más como el narcisismo. En el próximo programa hablaré específicamente del trastorno de José Smith. Esto no es un invento mío, ni es que yo quiero hacer cazar los temas a la fuerza. Y como repito siempre, yo no soy psicóloga para diagnosticar a nadie. Simplemente voy a dar las referencias de lo que los auténticos profesionales han dicho al respecto. Yo simplemente me hago eco, ¿no? Pero ahora lo que nos afecta es el presente. Seas o ya no seas miembro de la iglesia, esta información ayuda a comprender muchas cosas. Y bueno, empecemos. Vamos a ver de dónde proviene la inspiración para describir esta personalidad, y si nos vamos al diccionario, voy a dejar el enlace aquí abajo para quien quiera leerlo entero, pero allí podemos ver en la Wikipedia, por ejemplo, las 3 versiones de la historia según la mitología griega, grecolatina y romana. En las 3, que son muy similares, concuerdan que Narciso era un joven hermoso y vanidoso del que tanto hombres como mujeres se quedaban prendados por su belleza, le declaraban su amor y él los rechazaba. Entonces la diosa Némesis quiso castigar a Narciso por su engreimiento e hizo que se enamorara de su propia imagen reflejada en el agua. Al final, Narciso fue incapaz de separarse de su reflejo y acabó arrojándose a las aguas, y allí nacería una hermosa flor que hizo honor al nombre y la memoria de Narciso. Y de ahí que cuando vemos a alguien orgulloso y vanidoso lo llamamos narcisista, ¿no? Y es que sí, todos tenemos cierto grado de narcisismo, de autovalor, la autoestima, porque todos tenemos un ego. Y para la psicología, ¿qué es el ego? Lo vamos a ver aquí. Dice, el ego es la instancia psíquica a través de la cual el individuo se reconoce como yo y es consciente de su propia identidad. El ego, por lo tanto, es el punto de referencia de los fenómenos físicos y media entre la realidad del mundo exterior, los ideales del superior y los instintos del ello.
Así que no te ofendas cuando te digan que tienes ego, porque todos tenemos conciencia de nuestra identidad. Otra cosa muy distinta y de la que trata este trastorno es cuando distorsionamos esa percepción de nosotros mismos y nos vemos con una idea irreal, inflada, que no corresponde con la que es. Y es ahí donde se le atribuye al ego el egoísmo, la vanidad, pero de manera patológica, ¿no? Enfermiza. Y es que el psicópata ya viene de fábrica pensando que es superior, ¿no? Como dijimos, no todos los narcisistas son psicópatas, pero todos los psicópatas son narcisistas. En cambio, al sociópata lo moldean así desde pequeño. También el sociópata es narcisista. Y desde pequeño es moldeado con un maltrato, lo que decíamos, ¿no? Por falta de límites, sobreprotección, permisividad, eso también es maltrato, aparte del maltrato que conocemos, la denigración, palizas, manipulación, castigos severos, etcétera. Porque hayan vivido circunstancias difíciles, bueno, ambos tienen esa idea distorsionada de sí mismos. Aunque sean guapos, guapas, atractivos, atractivas, se creen más de lo que son. Lo mismo pasa con su inteligencia intelectual. No son perfectos, nadie es perfecto, no existe el crimen perfecto. Eso sí, es gente que aparte de su inteligencia es muy, muy astuta. La astucia es distinta. Y si les faltara atractivo físico, tienen una labia impresionante, ¿no? Son grandielocuentes, con facilidad de palabra, pero respecto al ego, desde los inicios del cristianismo se quiso anular la identidad propia, haciendo de cada uno de nosotros ovejas que tienen que seguir al pastor, que los últimos serán los primeros, intentando que renunciemos a esa identidad. Y es en los siglos XX y XXI donde corrientes posmodernistas quieren retomar esa idea de anular y negar el ego, incluso la versión sana de uno mismo. Ya entran en las corrientes New Age, especialmente de filosofía oriental, en las que el yo, el ego, el ello les estorba, ¿no? e impide evolucionar al ser y alcanzar el nivel más alto de conciencia, el nirvana. Bueno, es larguísimo de explicar el por qué se habla ahora de manera tan peyorativa del ego, ¿no? Pero ahora nos vamos a centrar en la patología del ego. Perdón por el desvío de tema, ¿no? Era una cápita. Pero hoy en día es como muchos lo describen así, al ego. Y dice, ¿no? Si buscamos ego, dice ego y narcisismo patológico, ¿qué es? Es la valoración excesiva de uno mismo. Ejemplo, su ego le impide reconocer que se ha equivocado de nuevo, ¿no? Y es cierto, todos tenemos un ego, una identidad, una autoestima, pero la misma sociedad también hoy en día, gracias a muchos medios digitales, las redes sociales y demás, han contribuido en agrandar ese ego, distorsionándolo. Pero no es que todos los vanidosos o vanidosas vayamos por ahí fundando sectas o destruyendo vidas, ¿verdad? Pero si le sumamos la contribución de esas iglesias, y en concreto de una iglesia como la mormona en este aspecto, el hecho de que nos digan o nos hagan creer que pertenecemos a la única iglesia verdadera, que somos una especie de elegidos, de personas especiales, de gente de élite, gente aventajada sobre el resto, ya crea una distorsión en nuestras percepciones de nosotros mismos. Pero no es más que el bombardeo de amor. Ellos tratan de hacernos sentir únicos y especiales con el fin de manipularnos, fomentando ese narcisismo que si llega a gente con ese trastorno o llega a psicópatas y sociópatas, no hace más que reforzar esa distorsión y dar a esas personas el pretexto y las justificaciones oportunas para que hagan de la iglesia su parque de atracciones, su campo de destrucción, su feudo, ¿no? Como quieras llamarlo. Y si esas falsas creencias y delirios de grandeza llegan a gente empática o estable, por decirlo así, pasa que nos inflan con ilusiones irreales que pueden, sí, llegar a insensibilizarnos en ciertos aspectos, haciendo que desarrollemos comportamientos tóxicos.
que es lo que reconocemos muchos cuando hacemos introspección después de haber salido de un sitio como la iglesia sud o de una relación de estas características, sin ser nosotros los tóxicos o las personas manipuladoras. Entonces, esto hace que en una institución con estas características se conformen roles como los de víctimas y victimarios, de gente que se aprovecha de otra gente. El siguiente programa habla de esto de principio a fin, ¿no? De los ciclos destructivos. Y antes de despedirme, remarcar estas características del narcisismo patológico. Uno es el sentido exagerado de autoimportancia. Otro, visión y proyección de la versión inflacionada de uno mismo. 3. Mentira patológica y compulsiva. 4. Ejerce la violencia psicológica o violencia invisible. 5. Son insensibles y esto les permite hablar con mucha seguridad. 6. Te manipula a través del castigo y te promete premios. Es decir, venden ilusiones y crean necesidades, ¿no? 7. Disfrutan con el sufrimiento ajeno porque son sádicos emocionales. 8. Ejercen el bombardeo de amor para crear dependencia. 9. Se muestran como víctima de sus víctimas cuando ejercen abuso y manipulación y son los que te culpan a ti de ser el malo, la mala, el inestable, la bipolar, la loca, el resentido, la ardida, ¿no? 10. Te va a dar a lo largo de la relación o de la membresía en la secta distintas dosis de desprecio y rechazo, pero va a ser tan sutil que lo irás acumulando sin darte cuenta. Así invisibilizan el maltrato sin manchar su imagen de buenas personas o de institución perfecta. Otra, hacen fallar tu intuición, porque esta máscara que te presentan, este bombardeo de amor, te crea una falsa ilusión y se muestran como lo que no son. Entonces tú desvías tus alertas y puedes realmente creer que son buenas personas, una institución correcta. Así que eso sería todo. Bueno, irán saliendo más características según vayamos desgranando todo este tema. Y para la siguiente hablaré del ciclo destructivo del psicópata, el sociópata, el perverso narcisista o la institución psicopática, sociopática o la iglesia narcisista. Así que no me extiendo más. Hasta luego, hasta pronto. Adiós.